Queridos hermanos y hermanas, qué alegría con ustedes compartir en este 4 de enero ese mensaje que nos regala hoy el Señor por medio del evangelista San Juan en el capítulo 1, versículos 35 al 42, para que esa presencia del Espíritu Santo vaya haciendo eco en nuestro corazón y en nuestra vida. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traduce piedra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy este evangelio nos trae una riqueza teológica impresionante. Primero que todo, nos va mostrando la importancia de estar cultivando. ¿Cuántas veces nosotros nos desanimamos porque empezamos a sembrar y no vemos los frutos en cualquier situación de nuestra vida? Familiar, económica, espiritual, bueno, tantas cosas y dimensiones que nos acompaña el ser humano en nuestro cotidiano vivir. Pero lo importante es que cuando tú estás sembrando, otro también puede recoger la cosecha, porque tú no eres el dueño de la cosecha, es ese Dios. Y mire, cuando Juan le dice a sus discípulos: este es el Cordero de Dios, ellos no lo piensan dos veces, sino que inmediatamente van y siguen a Jesús. Qué bonita acción, porque es que ya habían recibido un mensaje de aquellos que estaban preparando el camino. Y es allí cuando nosotros, tanto tú como yo, tenemos que ir cambiando el mundo con el mensaje que vamos sembrando. Vienen generaciones futuras que quizás el encontrar la experiencia o el mensaje de Jesús sea casi imposible, pero es donde nosotros tenemos que conservar esa experiencia del Mesías. Cuando estábamos empezando con el tema de la Navidad, el dueño de acá, del Ecotel La Selecta, me dice: aquí estoy colocando unas luces de Navidad porque vienen mis nietos. Yo le dije: qué bonito que no haya perdido esa experiencia con la Navidad. Me dice: padre, si yo no les enseño desde pequeño a esos nietos míos, se les acaba la tradición de la Navidad. Y qué cierto es eso, porque un pueblo sin costumbres, un pueblo también sin tradición y menos sin convicción, es un pueblo que pierde su identidad. Y eso no podemos dejar perder, que estas cosas tan hermosas que nos motivan se nos acaben con el pasar del tiempo por la modernidad. Pero también va mucho más allá. Jesús le pregunta: ¿ustedes qué buscan? Él ya acostumbrado a que siempre lo están buscando por un interés, pero ellos no. Y le preguntan es: ¿tú dónde vives? Y esto es importante entenderlo, porque le está preguntando cuál es la esencia tuya, de dónde vienes, de dónde es que has cultivado toda esta sabiduría, toda esta visión de Dios, toda esta perspectiva del amor, de la construcción del reino, de la justicia, de la paz, de esa serenidad que tenemos que vivir. Él dice: vayan conmigo y yo les muestro. ¿Cuántas veces nos hace falta para encontrar esa paz y esa felicidad? Es ir detrás del Maestro, el escuchar a aquellos que ya han tenido una experiencia con Dios, para que nosotros también nos podamos quedar en ese recinto. Y entonces le dice: vayan y le dicen a Pedro que han encontrado al Mesías, al Cristo. Y acá me parece muy lindo, porque Jesús no le dice a ellos que van y digan que encontraron a Jesús, no, va y diga que encontraron a Cristo, porque Jesús es aquel que tiene el propósito de vida, se los explicaba el 1 de enero. Pero cuando decimos Cristo, es la esencia de Jesús, la esencia cristocéntrica, es decir, todo lo que envuelve el poder de Cristo. Por eso el ser humano o la corriente del cristianismo no se llama jesuismo,
sino cristianismo. ¿Por qué? Porque nos envuelve a un estilo de vida, donante, dar amor, dar construcción, dar dignidad, reconstruir lo que está destruido, aprender a confiar. Entonces, esa palabra Cristo es muy fundamental en la vida del ser humano. Ahora bien, va y le dice entonces a Pedro cuando se lo encuentra y dice Jesús que se queda mirando. Cuando se queda mirando es que le empieza a recorrer toda su historia y sabiendo su debilidad, sabiendo su fragilidad, ese Cristo lo acepta, lo ama, lo dignifica y le dice Simón, hijo de Juan. Es decir, le viene dándole lo que es la genealogía, el poder que tenían en el Antiguo Testamento, porque la jerarquía se marcaba con sus antecesores, con sus predecesores, ¿sí? Y con esto vemos entonces que le dice, te llamarás Cefas, que significa piedra. Cuando hablamos de Cefas, es importante entender algo, y es que Caifás significa en hebreo Cefas, y ese Cefas entonces es el primer sacerdote o el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, como también se va reconstruyendo el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Y por eso le da la dignidad que menciona el nombre de Dios. Yo soy el Cristo. Qué bueno que tú y yo nos dejemos seguir por Jesús. Qué bueno que tú y yo nos dejemos llamar con nombre propio por ese Jesús. Qué bueno que tú y yo nos dejemos seducir por ese Dios cuando nos mira, cuando nos observa, para que en vez de sentirte rechazado, en vez de sentirte que estás perdiendo el propósito y el sentido de tu existencia, lo encuentres con la mirada de Jesús. No te dé miedo al buscar a Jesús. Dale miedo cuando te pierdes de la mirada de Él. Porque cuando Jesús viene, te viene a confrontar para que empieces un cambio de amor en tu interior. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque Dios te ha mirado y te ha llamado con un propósito contundente en tu vida. El Señor los bendiga.